Sé que ustedes están agotados ya, pero es aprovechando ahorita que tenemos esta inercia, este impulso para indagar sobre lo que les comentaba hace un momento, ¿no? Supongan que ustedes tienen una secuencia de funciones que converge a f uniformemente en el intervalo AB. ¿Listo? Sí, tenemos eso. Primer hipótesis. Segundo, todas las Fn tienen derivada. En el intervalo AB. Si ustedes quieren, considere el intervalo abierto para evitar problemas de cualquier criterio. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa será que puedo suponer? Tendré que garantizar algún tipo de convergencia de las Fn' o no. Bueno, sí, hay que garantizar algo de convergencia. Entonces, supongamos además, esas derivadas existen y además, digamos que esto es cerrado, no importa. Y las Fn' convergen uniformemente. Convergen uniformemente a G, a una función G en AB. Listo. ¿Qué más hará que necesitamos? Entonces la conclusión es la siguiente. Entonces, F es derivable y de hecho, ocurre que F'X es igual a esa función G que está allí. Para todo X en AB. Es decir, es otra forma es una forma de expresar, pues, que si usted tiene una familia de funciones que convergen uniformemente a F, y todas son derivables, entonces la función límite es derivable. Y de hecho, la secuencia de funciones derivadas converge a F', ¿no? Aunque aquí me gustaría colocar una hipótesis adicional. Vemos que esas derivadas son continuas. Y las Fn son continuamente diferenciables. Esto de pronto sí es necesario. Si no, la demostración es más complicada. O sea, que tiene funciones con derivada continua. Entonces vale ese resultado. ¿Cómo se demuestra? Fácil, miren. La demostración es rapidísima. Demostración. Puesto que todas tienen derivada y su derivada es continua, etc. Note que Fnx se pueden representar así, como Fn evaluado en A más la integral de A a X de Fn prima de X por dx. ¿En virtud de qué? Del primer teorema fundamental del cálculo. Ese que aparece en la primera parte del taller. Teorema fundamental del cálculo. Porque el teorema fundamental del cálculo que dice que si usted está integrando f', la antiderivada es f, evaluada en estos extremos. Entonces eso es cierto por el teorema fundamental del cálculo. Eso ahí es cierto.
Ahora, en esa igualdad, tomemos el límite. Cuando n tiende a infinito aquí. En esta primera parte. En todas las dos igualdades, pues. Acá y acá. Esa igualdad sigue siendo válida, ¿no? Puesto que las Fn convergen a F uniformemente, en particular puntualmente, pues, este límite aquí, pues, da Fx, ¿no? Y acá, pues, esto da Fa. Y aquí, puesto que las Fn' convergen uniformemente a G, el límite puede entrar en la integral porque lo acabamos de demostrar, siempre y cuando haya convergencia uniforme. Entonces este límite puede traspasar acá. Entonces aquí me queda más la integral de a hasta x. ¿Y cuánto es el límite de la Fn'? Por hipótesis es G. Esto me da G x de x. ¿Cierto? ¿Y ahí qué? ¿Qué podemos decir en esta última parte? ¿Qué más podría decir el teorema fundamental? Esto es válido para todo x en AB. Que fx es igual a fa más la integral de ax de g de t. Si eso es cierto, el teorema fundamental del cálculo, nuevamente, yo subrayo aquí lo importante. Si esto es cierto para todo x en AB, entonces el teorema fundamental del cálculo garantiza que f es derivable. ¿Sí? Y su derivada tiene que ser la función que está aquí, g, que es la única que cumple esas condiciones. ¿Sí? No hay de otra. Entonces, por el teorema fundamental del cálculo, f' de x tiene que existir, tiene que ser g. Listo. Entonces probamos este resultado. Sí, aplicación del teorema fundamental del cálculo y que podamos pasar aquí el límite en la integral. Sí, el resultado anterior. Listo. Bueno, hice hipótesis, pedí hipótesis bastante fuerte, ¿no? Continuidad en las derivadas. ¿Será que eso se puede suavizar o no? Tenemos que analizar con más cuidado. En principio, vemos que tenemos esa demostración sencilla. Bien. Pregunta hasta aquí. Entonces, con eso, con lo que hemos visto hoy, ya pueden resolver el punto del taller, punto 3, analizándolo un poco con más cuidado. Pero ya se puede. Porque yo ya di las ideas, pues. ¿No? Ahora está en el PDF. Aunque yo no hice ni una pregunta sobre diferenciabilidad, ese último resultado no pensé que lo fuera a alcanzar a dar, pero hasta aquí sí. Listo. ¿Preguntas, Daisy y Eric?
Nada. ¿No? Ok. No, profe. Entonces, miren, el lunes, escríbame mañana en la tarde o el domingo para ver el lunes a qué hora nos encontramos para recuperar las otras 2 horas, pero pues como asesoría, ¿no? Cuando ustedes ya el lunes o el martes, cuando ustedes ya hayan intentado, pues, y se les haya resistido algún ejercicio, pues, guardamos la asesoría ahí. Bueno, que esté muy bien, feliz fin de semana. Chao, chao. Chao, profe. Chao. Chao, profe. Feliz fin de semana. Gracias, que estén bien.